Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a esta su casa Centro Cristiano Vida en Jesús, en una transmisión más de nuestro culto de Viernes de Poder. Es un placer recibirles, les bendecimos y en esta hora vamos a dejarle con el grupo Chaval. Vengo a decirte que agradecida estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus brazos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Vengo a decirte que agradecida estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus brazos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, bajo la sombra de tu majestad. Alzo mi vida, alzo mi voz, alzo mis manos hoy al cielo, porque grande es tu fidelidad. Oh, 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 oh. Vengo a decirte que agradecida estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus brazos siento seguridad. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas, bajo la sombra de tu majestad. Yo alzo mi vida.
todo mi corazón, cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo. Te amo tanto, Cristo, te amo tanto.
cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Díselo. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos, Rey, solo a ti. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Díselo. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Solo tú, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo a ti adoraré, Señor. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por las alabanzas del grupo Chabac. Son una bendición. Ahora vamos a compartir la palabra y traemos como tema un espíritu diferente. Es el tema que el Señor nos ha dado para esta palabra. Vamos a la Biblia en el libro de Números capítulo 13, desde el versículo 1 al 3.
Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Quiere decir que los que fueron a reconocer la tierra no fue cualquier persona, eran príncipes de la tribu de Israel. Entonces, Moisés le dio a ellos unas instrucciones. En el versículo 18 vemos cuando él le dice, observen cómo es la tierra, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, y si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Aquí Moisés le dice a estos espías, le da las instrucciones de qué era lo que le interesaba, porque ellos iban a conquistar la tierra y ellos querían saber con qué se iban a encontrar allá en la tierra prometida. Bueno, los espías fueron al lugar, hicieron su inspección, hicieron su trabajo, y cuando ellos regresan, luego de 40 días, se reúne Moisés, Aarón y se reúne todo el pueblo de Israel para recibir el informe de los espías. Y el informe comienza de la siguiente manera. Ellos dicen, ciertamente la tierra fluye leche y miel, y mostraron el fruto de la tierra, un fruto hermoso, de buen tamaño, se veía que la tierra era fértil. Porque cuando Dios le promete una tierra que fluye leche y miel, quiere decir una tierra fértil. Ellos vienen del desierto, donde no tenían tierra, no tenían dónde sembrar, venían de escasez. El Señor en el desierto era que proveía lo que ellos necesitaban para alimentarse. Aquí Dios le está dando una tierra donde ellos pueden tener su propio cultivo y trabajar la tierra. Y los espías siguieron diciendo, el pueblo que habita es fuerte. Se consideraban débiles, porque dicen, el pueblo que habita es fuerte. En el informe también dijeron, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran una raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Amalek habita en el Negev. Y la tierra, también informaron que la tierra estaba distribuida, que habían varios pueblos. Estaba el Eteo, Jebuseo, Amorreo, Cananeo. Y ellos tuvieron mucho temor. Ellos dieron este informe a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo. Pero los que dieron este informe eran 10 de los 12 espías que Moisés había enviado. En el versículo 30 dice la palabra del Señor allí en Números capítulo 13, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí Caleb está hablando con una seguridad. Yo vi, reconocí la tierra igual que como ellos lo vieron, pero yo digo que subamos y vamos a conquistar la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Había un espíritu diferente en Caleb y Josué. ¿Qué es el espíritu diferente? Un espíritu diferente no significa que es otro espíritu diferente al espíritu de Dios. No, es un espíritu que tiene fe. Un espíritu diferente es el que cuando los demás dicen no se puede, tú dices, con Cristo sí puedo. Un espíritu diferente. ¿Qué pasa? Los 10 espías que dieron este informe que acabamos de ver, ellos están diciendo, el pueblo que habita es fuerte. Quiere decir que ellos no se sentían fuertes. Las ciudades son muy grandes, muy fortificadas. Entonces ellos no tenían una identidad, no sabían, no estaban conscientes del poder del Dios que estaba con ellos. Entonces cuando ellos hablan, ellos dicen,
estaban fortificadas, ellos son fuertes. Incluso en una parte del informe dicen que ellos se veían como langostas y que los gigantes también los veían así como langostas. Entonces, si usted ve, es algo bien exagerado, porque el tamaño de una langosta con el tamaño de una persona es algo bien exagerado. Entonces, ellos tuvieron temor, no confiaban. El espíritu que tenía no agradaba a Dios. Dios no estaba agradado con esto. Por eso que, como vimos en el versículo 30, Caleb les dice, cállense. Y dio otro informe, un informe diferente. Un informe, Caleb no lo impresionó lo que vio. Caleb vivía por lo que ya le habían prometido. Caleb veía todas las maravillas que el Señor hizo con el pueblo de Israel, desde antes de sacarlo de Egipto. Ellos presenciaron las plagas. Ellos vieron cómo Dios los sacó con mano poderosa. Ellos vieron cómo, a pesar que venía el faraón con los egipcios correteándolos por el desierto, ellos pasaron en seco. Ellos iban a pie y los otros venían con su gente de a caballo y en sus carruajes, y nunca los pudieron alcanzar porque Dios los guardó, Dios estaba con ellos. Entonces, lo importante aquí es cómo nosotros vemos las cosas. Cuando vemos una situación difícil, entonces de repente nosotros, yo no puedo con esto. Ay, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, Dios mío, pero ¿dónde está tu identidad? Ellos no tenían una identidad definida porque ellos estaban dudando del poder de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de Caleb? Más adelante vamos a ver cómo el mismo Dios dice que tenía un espíritu diferente. Caleb no vio ni pensó como el resto de los espías. Que los demás tengan una ideología, que los demás quieran creer algo, no quiere decir que tú lo tienes que creer. Los demás no pueden tener esa influencia sobre nosotros, que porque otro lo dijo, yo lo hago. Y eso es algo que se ve mucho hoy en día, principalmente entre los jóvenes. De repente, bueno, ahora toda la ideología, bueno, tú naciste hombre, pero si quieres ser mujer, ahora puedes ser mujer. Y entonces todos van detrás de eso porque es lo normal. Y no es así. En Dios tenemos que estar determinados, saber en quién nosotros hemos creído. Entonces me llama la atención de Caleb, que Caleb no pensó como los demás pensaban. Y los demás eran mayoría. Eran solo dos los que se pararon creyendo que Dios estaba con ellos. Y en la parte B del versículo 30 dice, porque más podremos nosotros que ellos tomemos posesión de la tierra. Porque él estaba consciente de que ya Dios le había entregado la tierra. Solo tenían que ir y conquistar. Entonces en él había un espíritu diferente. ¿Por qué su espíritu era diferente? Porque tenía fe. Porque tenía fe. Luego de esto, nosotros podemos ver en el capítulo 14 de Números cómo la congregación, cómo el pueblo se ve afectado por un informe negativo, un informe catastrófico. Dice la palabra en Números 14 desde el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense al punto que afectó este mensaje negativo. Es importante lo que nosotros escuchamos, es importante con quién hablamos, incluso quiénes son nuestras amistades. Eso es importante, porque lo que escuchamos muchas veces nos puede afectar, así como afectó al pueblo de esta manera, que quedaron blasfemando contra Dios. Dice que se decían uno y al otro, bueno, vamos a poner un capitán y vámonos de nuevo para Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa esclavitud. Cuando estaban en Egipto ellos no tenían libertad para alabar a Dios ni nada de estas cosas.
Entonces, cuando venimos al Señor, nosotros no podemos pensar en volver atrás, en regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque ahora que estoy en la iglesia y ahora que voy a la iglesia, es que me han pasado 1000 cosas que no me pasaban antes. Pero el Señor simplemente te está entrenando. Cuando llegas al Señor, Él va a permitir cosas y situaciones en nuestra vida para formar nuestro carácter, para darnos un entrenamiento, para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada. Dice en el versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y le dicen al pueblo: no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Cuando tú hablas de esta manera, como hablaron Josué y Caleb, nos comeremos como pan. Ellos estaban siendo diferentes, tenían una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, nuestra mente tiene que ser diferente a la de los demás. Dice la palabra aquí en ese versículo 9 que el amparo de Dios se había apartado de ellos, de aquellos pueblos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Y cuando ellos se levantan a defender la causa del Señor, se levanta el pueblo, incluso los quieren apedrear. Todo esto por un informe negativo que dieron los 10 espías. Un informe totalmente diferente al de Josué y Caleb. Entonces, podemos ver el detalle del informe de Josué y Caleb. Ellos dijeron allí: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Entonces, si nosotros con nuestra vida agradamos al Señor, las promesas de Dios se van a hacer reales en nuestra vida. Vamos a ver la mano de Dios. Si nosotros le agradamos al Señor, vamos a recibir todo lo que tiene preparado para nosotros. En este informe que da Josué y Caleb, ellos le dicen: no sean rebeldes contra Jehová y no teman al pueblo de esta tierra. Mira, hermano, la ausencia de fe es la presencia del miedo. Cuando el miedo llega a tu vida es porque tu fe está menguando. Porque tu fe ha sido debilitada por las circunstancias. Entonces ellos dijeron: el amparo de Dios está con nosotros. Por eso ellos hablaban con propiedad. Dice: vámonos, lo vamos a comer como pan, porque con nosotros está el poderoso de Israel. Cuando los sacó de Egipto, cuántas cosas Dios no hizo en el desierto. Ellos vieron la mano de Dios en el desierto. Vieron el maná. Vieron como codornices, todo lo que pedían, Dios lo hacía. Entonces, cuando tú tienes fe, tú crees que Dios está contigo, así como Caleb. Y muchas veces nosotros queremos primero ver la mano de Dios para después creer. Pero el orden establecido en la palabra no es ese. Nosotros tenemos que creer a ciegas. Tenemos que creer, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, lo estoy esperando, pero no ha llegado. La convicción de lo que no se ve. Yo no lo he visto, pero yo lo creo. Entonces, el orden de la fe es este. Primero yo creo para poder ver. Y nosotros podemos ver en la palabra muchas cosas. Incluso en el Nuevo Testamento podemos ver varios episodios. Podemos ver cuando vinieron 2 ciegos donde Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y ellos le responden a Jesús: sí, nosotros creemos. Y el Señor le responde: ah, sí, ¿ustedes creen? Conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios se agrada cuando tú crees. Dios se agrada cuando tú te mantienes firme en lo que Él ha creído. Cuando tienes identidad de quién eres en Dios. Cuando sabes que Él es tu Padre y que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. No importa la circunstancia que vea.
Cuando estos hombres vieron esas murallas y esas ciudades fortificadas, ellos tuvieron temor. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Y otra cosa que no tenían identidad. Porque la falta de fe es falta de identidad. Cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios y todas las promesas que Dios tiene para ti en su palabra, tú te vas a mantener firme en lo que has creído. Te vas a mantener firme. Entonces, así como esos ciegos llegaron y le dijeron al Señor, conforme a tu fe. Entonces, sí, conforme a tu fe, entonces son sanos. Y los dos ciegos se fueron viendo. Dejaron de ser ciegos. ¿Por qué? Porque Dios se agradó porque creyeron. Dios se agrada en que nosotros mantengamos su confianza en Él. Él se siente agradado. Que aún en medio de la circunstancia tú digas, Señor, yo clamo a ti. Yo sé que tú tienes control de las cosas. Yo sé que mi vida está en tus manos, Señor. Entonces de eso se trata un espíritu diferente. Un espíritu diferente no es el que corre en derrota. No es el que dice, estoy enfermo, ando cargando con mi enfermedad. Mi enfermedad, estoy enfermo, la enfermedad es mía. No, Señor, usted tiene que decir, Señor, tú eres mi sanador. Yo confío en ti, aunque yo sienta el dolor, yo sé que tú estás trabajando. Yo sé que el plan que tú tienes para mí se va a cumplir. Yo sé que tus propósitos son perfectos para mí. Entonces de esto se trata. Cuando yo veía esta historia, realmente el Señor se agrada sobremanera cuando nosotros creemos, cuando ve nuestra confianza, cuando ve que somos determinados. Y miren, a veces vienen las malas noticias. Y claro, en nuestra humanidad en el momento nos impresionamos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, si tú lees la palabra, si tú mantienes relación con Dios por medio de la oración, te mantienes conectado con el Espíritu Santo, el Señor te hace reaccionar. En el momento sentiste la impresión, la mala noticia, el problema que surgió. Pero el Espíritu que mora en ti te levanta y dice, Señor, en tus manos está. Tu palabra dice, entrégame tu carga que es pesada y toma mi yugo que es ligero. Entonces, entreguemos nuestra carga al Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros como un Padre bueno. En número 14, en el versículo, vamos a leer el versículo 24. En el versículo 24 dice el Señor. Antes de llegar al 24, quiero aclarar de que qué sucedió con los espías que dieron esa noticia negativa. Desanimaron al pueblo. Nosotros estamos para animar, para levantar, para ayudar a que el pueblo avance, no para matar la fe de nadie, no para declarar derrota. Para eso nosotros somos hijos de Dios, para animar al desanimado. ¿Y qué sucede? El Señor, los 10 espías que dieron el informe incorrecto, el informe desenfocado, porque en ese informe ellos tenían una baja autoestima, imagínense, se sentían como langostas. No sabían, no tenían identidad. Entonces, todos ellos, los 10 murieron de plaga. El Señor les mandó una plaga y los 10 murieron porque estaba desagradado. Si usted con tiempo en su casa se lee Números 13 y 14, usted se da cuenta. El Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo? 10 veces esta gente ha blasfemado contra mí. 10 veces esta gente duda y pasan las cosas y ven las cosas y no creen. Y Dios estaba molesto porque no puede ser. Mire, hermano, si usted tuvo una situación en el pasado, vamos a ponerle hace 2 años, y el Señor te sacó de esa situación, como si hay una situación hoy, tú no vas a creer que así como Dios lo hizo hace 2 años, lo va a hacer hoy. Si la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos que confiar. Porque en este caminar hemos tenido muchos tiempos hermosos, tiempos de felicidad, pero también han habido tiempos difíciles, tiempos de pruebas.
Pero en ninguno de esos momentos Dios nos ha abandonado. Y siempre yo pienso, cuando pienso hacia atrás y empiezo a recordar de las cosas que Dios me ha sacado, eso me anima y eso alimenta mi fe. Señor, así como lo hiciste ayer, así lo puedes hacer hoy. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Hubo un veredicto, hermanos. Dios castigó al pueblo. Los que hablaron, hicieron que el pueblo blasfemara por su informe sin fe y sin identidad. Ellos murieron de plaga y el Señor le dice a Moisés que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Del que tuviera más de 20 años. ¿Qué quiere decir? Que esa generación que blasfemó, que lloró, que dice, mejor no hubieran dejado en Egipto o no hubiéramos muerto en el desierto, ninguno de ellos vio la tierra que fluía leche y miel. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo no confío, yo no voy a esperar, yo no voy a ver lo que quiero ver. Quizá hayan metas, hayan cosas que usted anhele, oraciones que aún no han sido respondidas. Pero nosotros no podemos renegar de Dios. Tenemos que confiar, tenemos que declarar con nuestra boca. Tenemos que hablar fe, tenemos que hablar bendición. Estaré pasando por un momento difícil, pero lo importante es que Dios está conmigo. No estoy solo, Dios está conmigo. En el versículo 24, Dios comienza a dar testimonio de Caleb. Mire cómo habla el Señor. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, Caleb recibió recompensa. ¿Por qué? Porque él decidió ir en pos de Dios. ¿Qué te quiere decir el Señor en esta noche? Que es una decisión creer o no creer. Tú decides si crees o no crees. En nuestra humanidad, la fe no se puede desarrollar sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de la palabra, de la oración, del congregarnos, del hacer ayunos, oraciones. Nosotros solo no podemos, hermano. Dice Juan capítulo 15 que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el Señor tan hermoso comienza a dar testimonio de Caleb en este versículo 24. Y dice que él tenía un espíritu diferente. En este caso, cuando hablamos de un espíritu, el Señor está hablando de una mentalidad diferente. La Biblia nos manda, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No dice, yo te voy a renovar en el espíritu de tu mente. Dice, renóvate, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una decisión, qué mentalidad vas a tener. Si vas a creer o no vas a creer, tú lo decides. Entonces cuando el Señor le dice, mi siervo Caleb, qué hermoso que el Señor diga, mi siervo, mi sierva Milagros. Porque allá hay una relación, es mi siervo, es el que me sirve. Hay relación con Dios. Que hubo en él otro espíritu, un espíritu diferente, una mentalidad diferente a como pensaban las personas que no tenían fe. Y dice que él decidió ir en pos de él. Nosotros decidimos, hermanos. Tú decides si quieres caminar con Dios o tú decides si vas a caminar sin Dios, sin fe, sin estar determinado en qué es lo que has creído, en quién eres en Dios, cuál es tu identidad. Entonces se cumple la palabra con Caleb. Dice la palabra que el Señor dijo, yo lo meteré en la tierra donde entró, en el valle de Hebrón. Fue la tierra que le prometió a Caleb. Y su descendencia tendrá posesión. ¿Qué quiere decir esto? Que las bendiciones de Dios no son solamente para ti, también son para tu descendencia. Porque quizás en tu casa no todos se han convertido y quizás tú solo, tú sola, eres el que le sirves a Dios. Pero el Señor te dice en esta noche, hay bendición cada vez que doblas rodilla.
ahí hay una siembra, ahí hay un trabajo que se está haciendo en lo sobrenatural, en el mundo espiritual, a favor de tu descendencia. Y se cumple la palabra que dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. Hebreos 6:12 dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces el Señor nos llama a tener un espíritu diferente. Que los demás digan algo, que algo es de una manera, no quiere decir que tú también tengas que decir lo mismo que dicen los demás. Que sea el Espíritu Santo que te guíe, que te hable para tomar las decisiones, que sea el Espíritu Santo que te lleve a tomar las decisiones. Tenemos que vivir una vida con temor de Dios. Que podamos estar seguros que lo que hacemos, lo que decidimos, no estamos lastimando a nadie. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo no es el que nos guía y nosotros hacemos lo que mejor nos parece, entonces las cosas no caminan bien. Y después veremos el resultado. Entonces lo más importante aquí, que de esas 12 tribus de Israel salieron 12 príncipes, no eran cualquier persona. Y a pesar de que eran príncipes de cada tribu, ellos llegaron sin fe, en derrota, se sentían langosta, se sentían inferiores, los atacó el temor. Cuando tenemos temor es porque hay un problema de fe. Porque el temor te puede agarrar en un momento, pero el espíritu de una vez se activa tu fe y tú empiezas a declarar la palabra, empiezas a orar a favor de la circunstancia, de la situación que esté pasando. Entonces aquí podemos ver que Caleb tenía un espíritu diferente porque Caleb tenía el mismo sentir de Dios. Porque para Caleb estaba primero la palabra de Dios. Porque Dios le había hecho una promesa allá en Éxodo capítulo 3. Entonces, para él primero era la palabra de Dios, luego la fe y después los sentimientos. Porque muchas veces somos muy sensibles, pues, todos los sentimientos. Ay, yo siento esto, uno no hace las cosas porque tú sientes. El Espíritu Santo nos guía a hacer las cosas. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a caminar como Dios quiere que caminemos nosotros. Entonces Caleb decidió ir en pos de Dios y no se dejó llevar de la mayoría. Y esa inmensa mayoría, hermano, era casi 1 millón de personas, el pueblo de Israel. Era un pueblo muy grande, todos estaban en una postura de incredulidad. Pero Josué y Caleb tuvieron ese espíritu diferente del que estamos hablando en esta noche. Entonces, el tener otro espíritu como Caleb no se determina en el momento de la crisis. Se obtiene desde mucho antes. ¿Por qué? Como consecuencia de estar guardando el corazón en el día a día y de estar almacenando en el corazón el tesoro de la palabra de Dios. Porque, hermano, a lo que usted le dedica tiempo, eso es lo que va a estar en su pensamiento, eso es lo que va a estar en su mente. De lo que usted ve, de lo que usted escucha, de eso usted va a estar lleno. Entonces nosotros vamos a decidir de qué queremos estar llenos. Si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos llenos de la presencia de Dios, o estamos llenos de cosas que no convienen. Entonces el Señor nos hace un llamado en esta noche a que Él anhela hombres y mujeres con un espíritu diferente. Caleb no se dejó confundir. Miren, cuando ellos llegaron diciendo, y quiero que sepan que ellos dieron el informe, y luego cuando refutó Caleb, ellos volvieron a hacer énfasis en el informe negativo. Y vuelve la palabra y lo menciona más adelante en el capítulo 14. Y volvió, y entonces Caleb y Josué dieron su informe, que era un informe de fe, un informe diferente. Entonces, otra persona se confunde. Porque de repente podemos estar en un lugar y todos dicen, ay, vamos a hacer tal cosa, eso no es malo. Y justifican cosas que la palabra condena.
Pero si tú sabes que la palabra de Dios no está alineada a lo que se va a hacer, tú no puedes participar en eso. Porque los hijos de Dios somos diferentes. El Señor nos pone en lugares para que esos lugares sean trastornados, para que esos lugares haya bendición porque está un hijo de Dios en ese lugar. Pero nosotros los hijos de Dios no nos podemos dejar influenciar por argumentos del mundo. Y muchas veces estamos preocupados por quedar bien con la gente. Y es algo que me admira de estos jóvenes. Estos hombres estaban confiando en Dios independientemente de lo que dijeran los demás. Pero hoy día, por querer estar bien con las personas a tu alrededor, en tu entorno, entonces tú quedas participando de cosas que no agradan a Dios. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres con un espíritu diferente. Mire, en el versículo 9, en número 14:9, dice: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo, o sea, el amparo de Dios se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Él estaba seguro de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que vivir seguros de que la presencia de Dios mora en nuestra casa. Que la presencia de Dios camina por donde nosotros caminamos. Porque vivimos una vida diferente. Porque nuestras prioridades son diferentes. Porque mientras otros quieren ir a otras actividades, nosotros venimos a la iglesia. Quizás muchos desde temprano van a la playa, a pasear, y eso es bueno. Pero somos diferentes porque nosotros tomamos otro día para eso, porque el domingo nosotros estamos en la casa del Señor. Entonces tenemos que estar seguros de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, tú hablas como Dios habla. Tú piensas como Dios piensa. Y la palabra está latente. Allí, recordándote. El Espíritu Santo está allí recordándote la palabra. El argumento principal de Caleb era que Dios estaba con ellos. Por eso él dijo: vamos, subamos y conquistemos la tierra, porque ya él me la dio. Nunca ignoró los gigantes. Lo que sucedía con Caleb era que los gigantes no determinaban su fe. La situación por la que tú estés pasando no tiene que determinar su fe. Tu fe tiene que ser firme, una fe inquebrantable. Hoy me levanté, oré y hoy se presentó una situación difícil. Pero yo sé que Dios está conmigo. Entonces vamos a sobreponernos sobre la situación, sobre la crisis. Está la presencia de Dios, está nuestra fe. Porque él estaba convencido de que Dios estaba con él. Y cuando nosotros estamos con Dios, el Señor nos fortalece. Vamos a Josué capítulo 14, versículo 11. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, y todavía no me creen, dice el Señor. Dice el 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo. Y empieza a interceder como siempre lo tuvo que hacer con el pueblo de Israel. El Señor decía: voy a acabar con todos ellos. Y salía Moisés: Señor, mira, ahí salimos que tú eras nuestro Dios de Egipto, entonces ¿cómo vamos a quedar delante de ellos? Y empezaba a argumentar por el amor que él tenía por el pueblo de Dios. Entonces, al final Dios castiga a Israel. Al final el Señor castiga al pueblo por su incredulidad, porque el Señor se cansó de mostrar su gloria, de mostrar su poder una y otra vez, y que el pueblo hiciera caso omiso. Mira, hermano, muchas veces creemos que merecemos las cosas, pero yo soy fiel creyente de que cada día Dios hace milagros con nosotros.
Cada día Dios está obrando a favor de nosotros. Cada día nos guarda al cruzar una calle. Cuando usted va manejando, el Señor guardando a su pueblo. Entonces lo importante de este mensaje es que nosotros aprendamos de estos hombres, Caleb y Josué. Tenían un espíritu diferente. Y lo importante en este camino es la fe. Sin fe no pierde el tiempo, hermano. Sin fe usted está perdiendo el tiempo. Miren, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, por ahí, usted lo busca y encuentra la historia de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer estaba en una situación crítica, estaba desahuciada. Y la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo yo toco el borde de su manto. Y con su debilidad y arrastras, esa mujer fue y pudo obtener su milagro, porque ella tomó la decisión de creer, tomó la decisión de esforzarse para alcanzar su milagro. Pero muchas veces queremos ver los milagros sin esfuerzo. Y no queremos hacer nada, pero sí queremos ver los frutos. Entonces tenemos que sembrar para poder cosechar. ¿Cuál sería nuestra siembra, hermano? Sencillo. Oración, la palabra. Hermano, no camine con gente que no tiene fe. Usted tiene que caminar con gente de fe. Personas, hermanos, amistades que tengan fe. Personas en las cuales el Señor, usted vea que ha crecido espiritualmente. ¿Verdad? Entonces, cuando pasa el tiempo, viene Caleb en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 14. En Josué capítulo 14 ya ha pasado años de la situación que acabamos de ver de la historia de los espías. Dice, Josué 14, vamos a leer del versículo 7. Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos y los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Le dijo Moisés a Caleb. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, los gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué le responde a Caleb. Dice que Josué bendice. Josué lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Qué sucedió aquí? Después que pasan 45 años, ya siendo un hombre de 85, él va por su promesa. Hace un momento leímos que con fe y paciencia se heredan las promesas. Una tierra que se le había prometido hace 45 años, él vino, hizo el reclamo de la tierra y le fue entregada. Y para la honra y gloria de Dios, él habla de estar fuerte.
Porque cuando tienes relación con Dios vas a estar fuerte. El Señor nunca llamó a jovencito. Quizá tú no seas un joven o una joven de corta edad, pero nunca es tarde para servirle al Señor. Y el Señor, dice la Biblia, que cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día. Y creemos en esta palabra. Y cuando tú tienes un espíritu diferente, tú vas a heredar las promesas, así como Caleb la heredó. Y Caleb fue y tomó el monte con sus 85 años y con todo el vigor. ¿Por qué? Porque tenía fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, concluimos con que el Señor desea de nosotros que tengamos un espíritu diferente, una mentalidad diferente. Hoy día hay mentalidades extrañas que han salido en estos tiempos y realmente hay que estar muy pegado del Señor y cuidarnos mucho, cuidar en quién hemos creído, cuidar nuestro testimonio, no negociar nuestra fe, no dejarnos envolver de cosas que no convienen, porque lo que queremos es agradar a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta noche, Señor, gracias por cada persona que se ha conectado a las redes para escuchar tu palabra. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos, aquel que no te conoce, Padre, tú lo tocas, tu Espíritu Santo, que es el que convence, Padre, lo toca y lo ayuda a buscar de tu rostro, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres con una fe inquebrantable, hombres y mujeres con un espíritu diferente, pensando como tú piensas, actuando como actuaría Jesús. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Bueno, hasta aquí el mensaje. Dios les bendiga. Si te has conectado con nosotros por primera vez o para petición de oración, pueden llamar al 277-7227. Allí le estarán atendiendo por cualquier situación o cualquier necesidad de oración o para dar información de nuestra iglesia. También nos puede contactar en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Le invitamos aquí en su casa, Centro Cristiano Vida en Jesús. Todos los miércoles tenemos culto presencial de oración de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Los viernes, como en esta ocasión, a través de YouTube y Facebook a las 8 de la noche, a partir de las 8. Y tenemos nuestro culto poderoso los domingos a partir de las 10 de la mañana. Así que está cordialmente invitado. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.